Buen día, amada iglesia, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Quiero, antes de iniciar, que podamos orar para entregarle al Señor la palabra que Él nos va a traer esta mañana. Quiero que sea realmente de parte de Él, yo sé que es de Él, pero quiero que vos estés predispuesto a escucharla. ¿Te parece bien si oramos? Puedes cerrar tus ojos ahí donde estás y pedirle al Señor con tus palabras que Él mismo sea el que te esté enseñando y revelando todo lo que hay, las preciosas bendiciones que hay en su palabra. Padre, yo te doy gracias por darme la oportunidad de dirigirme a tu iglesia, a tu casa, Señor. Te ruego, Padre, que todo lo que has puesto en mi corazón en este tiempo, Señor, pueda reflejarlo con mis palabras, pero con tu palabra que está aquí expuesta en cada uno de nosotros, que los corazones de las personas que están acá estén predispuestos, Señor, a recibirla con mansedumbre, Señor, con humildad, y puedan seguir creciendo, Señor, podamos seguir creciendo en el conocimiento de Jesucristo y de su voluntad para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esta mañana quiero hablarles sobre la familia. Bueno, tenemos el festejo del Día del Niño, entonces queríamos aprovechar para dar un mensaje de la familia o a la familia, a los matrimonios, porque es algo que está en el corazón del Señor. De hecho, fue Él el que instituyó la primera familia allá en Génesis, y de eso quiero hablarle, Génesis 2:18. Eh, Después voy a darle un preludio a lo que fue 1 y 2. Bueno, Dios estaba haciendo todas las cosas, ¿se acuerdan? Con su palabra hizo todo lo que podamos ver ahora. Todo fue hecho con la palabra del Señor, no hizo falta nada. De la nada Él lo hizo todo con su palabra. Y al final de cada día había una frase que se repetía. No sé si se acuerdan. Lo que leemos la palabra, conocemos la historia de la creación. Sabemos cuál es la frase que se repetía al terminar cada día. ¿Cuál es? Y vio Dios que era bueno. Cada día que terminaba, veía la creación y decía esa frase. Eso es lo que está escrito en Génesis. Pero en el 18 es un versículo clave para nosotros para entender el concepto del matrimonio. Porque dice así, dijo Jehová, no es bueno. Fue la primera vez que Dios vio algo y dijo, esto no es bueno. Y dijo, no es bueno, ¿qué cosa? Que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios mismo ordenó la familia como la piedra angular de la sociedad. Y lo hizo ahí en el Edén mismo, porque consideró que no era bueno que el hombre esté solo. ¿Se acuerdan, verdad? Es la única parte en todo el relato que Dios dijo que no era bueno, eso vuelvo a repetir. Y en el versículo 20, eh, Dios le dice a Adán, y puso a Adán nombre, que Dios le dio la orden en el 19 de poner nombre a todos los animales que estaban en la tierra, todos los seres creados por Dios. Dios le dijo a Adán que le ponga nombre. Y dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. En ese momento, cada aspecto de la creación estaba absolutamente terminado. Cada galaxia, planeta, piedra, arena, lo que sea, cada molécula o átomo estaba puesto exactamente en el lugar que Dios quería. Toda la creación estaba absolutamente finalizada. En este texto, él está diciendo, bueno, Adán, yo te encomiendo que le pongas a cada animal su nombre. Y él se sentó y desfilaban delante de él todos los animales. Pero lo simpático es que todos los animales estaban en pareja, ¿verdad? Todos estaban en pareja. Yo creo que Dios hizo más o menos a propósito eso, de mostrarle a Adán, mira, todos están en pareja. Y él miraba, che, viene el león, la leona, el gato, la gata, lo que sea, ¿verdad? Y él le ponía nombre, porque Dios en el 18 ya había dicho, yo le voy a hacer ayuda idónea a él, pero igual le hizo poner nombre a todos los animales. Y siguiendo el versículo 20 dice, más para Adán no se halló ayuda idónea. Yo creo que Adán estaba esperando la última pareja de animales y veía atrás si no aparecía alguien para él, ¿verdad? Pero dice que no se halló ayuda idónea entre los seres creados por Dios en ese momento. ¿Qué pasa del 20 al 23? Todos conocemos la historia. Dios hizo entrar en un sueño a Adán y ocurrió la primera cirugía con anestesia de la historia. Dios hizo dormir, abrió la carne, sacó la costilla, cerró la carne, creó a Eva y la trajo a Adán. Adán quedó maravillado a ver a esa mujer, porque su sueño, al ver todo el animal en pareja, su sueño era, yo también quiero algo así. Y Dios sabía que esa era la intención del hombre, porque para Dios no era bueno que el hombre esté solo. ¿Se entiende?
Este concepto del 24 que vamos a leer ahora es un concepto que se repite muy a menudo en la palabra de Dios. Y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios instituyó el matrimonio en el Edén, cuando dijo esta declaración para esa pareja. Esta declaración la reafirmó otra vez Jesús en Mateo 19, Pablo en Efesios 5, lo vuelve a decir lo mismo. Los pastores en cada casamiento que ofician, ¿cuál es la frase que sí o sí se repite? Por esto, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. Esa es la frase que siempre se repite en un matrimonio, porque esa es la declaración de Dios para el matrimonio. Ahora, teniendo en cuenta esta importancia que Dios le da al matrimonio, vayamos al enemigo, ¿verdad? Satanás quiere destruir todos los planes de Dios. Y dentro de los planes de Dios está este plan, que es el matrimonio. Pero como Satanás no es omnipresente, él no puede ir a cada casa a golpear, entrar y destruir los matrimonios, él no puede hacer eso. Él es uno solo. Entonces, ¿en qué pone a qué pide ayuda a Satanás? A la sociedad secular para cumplir el plan de destrucción de los matrimonios. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué la sociedad secular va a hacer caso a Satanás para hacer eso? Alguien se puede preguntar. Y en 1 Juan 5:19 dice esto: sabemos que somos de Dios, dice Juan, coma, y el mundo entero está bajo el maligno. Es por eso, no por conciencia, no por decir a propósito, sí, vamos a destruir el matrimonio porque a Satanás le gusta eso. No, cuando no son de Dios, son del enemigo. Jesús mismo declaró eso. Solo hay dos bandos, vamos a decir, dos lugares donde podemos estar, dos equipos, como quiera llamarle. El que no está conmigo está contra mí, dijo Jesucristo. Esa es una declaración que debemos comprender, porque no hay un término medio de decir, no, yo no le ayudo a Satanás, pero tampoco soy creyente. Lastimosamente, quiero romper esa burbuja de imaginación que tenés y decirte, si vos no estás con Dios, si no sos creyente, lastimosamente, estás todavía bajo la esclavitud del pecado y, por supuesto, sos del maligno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Satanás aprovecha a través de ¿qué? De las filosofías y de las ideologías que quieren destruir las funciones y el valor que tiene el hombre y la mujer dentro del matrimonio. Eso es lo que quiere hacer el enemigo y usa la sociedad secular para hacer eso. Los roles tradicionales del hombre y la mujer dentro del matrimonio lo quieren trastocar. No, el hombre ya no es la cabeza, tiene que ser la mujer. Si el hombre no se pone los pantalones, tiene que ser la mujer y cosas como esa. O bien el homosexualismo, el matrimonio de dos personas del mismo sexo. Anoté acá porque he visto en una noticia algo que me llamó mucho la atención. Hay un programa de esterilización, se llama, donde parejas deciden de común acuerdo decir, nosotros decidimos no tener hijos. Y se hacen una operación, el hombre y la mujer, y festejan eso como un baby shower, ¿verdad? Así como los baby shower festejamos que va a venir un niño en la familia de alguien, ellos festejan, jóvenes por supuesto, normalmente no son matrimonios, son parejas, y dicen, no, decidimos no traer al mundo, vamos a vivir nuestra vida. Y se operan y hacen eso. Siempre pienso yo, ¿qué pasa si esa persona se convierte? ¿Qué pasa cuando la luz del Evangelio viene y es una nueva criatura y ya se hizo esa operación? Qué arrepentido va a estar, ¿verdad? O qué arrepentida va a estar. Esos programas o la facilidad que hay para acceder al divorcio, el feminismo que se está levantando en la iglesia, el feminismo que dice que el matrimonio es la esclavitud para la mujer. Eso es lo que dice el feminismo cuando se levanta. Dice que es una servidumbre legalizada. Acá noté algunas frases que había escuchado sobre eso. Que el matrimonio es la base de toda opresión hacia la mujer. Qué visión distorsionada que tienen del matrimonio, ¿verdad? Lastimosamente, este tipo de ideologías tiene el terreno más fértil ¿en dónde? En los colegios y las universidades. Porque los profesores están adoctrinando a la próxima generación con este tipo de ideologías. No hace falta casarte. ¿Para qué te quieres casar? Si te casás y no te gusta o no se llevan bien, vas a tener que divorciarte. Mejor unite nomás. Viví con él, viví con ella,
Y si no funciona, le dejás y te vas por otro, ¿verdad? Esa es la ideología que quiere venir y ese es el adoctrinamiento que hay en las universidades para la próxima generación, lastimosamente, ¿verdad? Y Satanás está detrás de todo eso, de ese sistema de pervertir el orden y el valor que tiene el matrimonio. Para nosotros, por supuesto que eso no es correcto, ¿verdad? Por eso la familia está en la cabeza de, vamos a decir, en la cabeza de las, ¿cómo puedo expresar? En la cabeza, perdón, de la especie en extinción. Está buscando Satanás que se extinga el concepto de matrimonio. Ya es arcaico, eso era del pasado, ahora estamos en una sociedad moderna, ya no hace falta esas cosas que oprimen y todo lo demás que estaba aclarando hace rato. Es mucho más peligroso que se extinga el matrimonio que se extinga el cóndor de los Andes o cualquier animal creado por Dios. Pero el matrimonio está siendo atacado de esa manera. Y eso lo vemos como la iglesia se da cuenta de eso. ¿Por qué? Porque en cualquier librería cristiana que vos te vayas, ¿cuáles son los libros que sí o sí vas a ver ahí? Cómo mejorar tu matrimonio, cómo criar hijos obedientes, cómo hacer para que tu hijo adolescente te obedezca y demás cosas. Porque se entiende y se sabe que a eso apunta el enemigo en este último tiempo. Entonces hay muchos libros que la iglesia está proveyendo para traer contenido que ayude a los padres, primeramente al matrimonio, a llevarse bien, a hacer un matrimonio conforme a lo que Dios quiere y a la crianza de los niños. Pero para nosotros la Biblia, tengo 3 versículos que habla sobre eso. Proverbios 18:22, el primero. Dice, el que haya esposa, haya el bien. Escuchen bien lo que dice. El que haya esposa, encontraste el bien. Es como Adán, imagínense otra vez. Encontró a Eva y dice que sus ojos se volvieron como corazones. Encontró el bien. Y no solo eso dice, sino alcanza la benevolencia de Jehová. En otras versiones podés leer en tu casa después, dice, encuentras el favor de Dios. Dios te muestra su amor a través de que tengas una esposa y eso es viceversa, ¿verdad? También a las mujeres encontrar un marido, entrar en una relación de pacto con un hombre por medio del matrimonio es alcanzar la benevolencia de Jehová. Proverbios 19:14 dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres. Eso es algo que todos entendemos, ¿verdad? Las bendiciones materiales que podemos heredar son bendiciones familiares, que me toca por el apellido que tengo. Porque mis padres tienen algunos recursos, bueno, ellos me heredan eso, es una bendición familiar. Pero, dice así en la otra parte, más de Jehová la mujer prudente, dice, la mujer sabia. Es una bendición de Dios, es una bendición divina el poder hallar al compañero de vida con el cual vamos a entrar en el pacto del matrimonio. Eso es lo que dice la palabra de Dios, Salmo 127:3, un versículo que todos conocemos también. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Creo que es muy claro ese versículo. Para el Señor, no solo que son, ¿de quiénes son entonces los hijos? De Dios. Es una herencia que Dios te da para que en los años que tu hijo viva en tu casa, vos le puedas guiar a conocerle a Cristo. Qué gran responsabilidad que tenemos como padres. Entonces debemos entender la bendición, la responsabilidad y el propósito de Dios para el matrimonio y para la crianza de los hijos. Y la familia, tal cual Dios la define en su palabra, es el lugar donde hay seguridad, hay protección, hay moralidad, amor, contención. Y lo de la moralidad quiero que podamos entender bien, porque muchas veces se escucha esto. Muchas veces hay padres que traen a sus hijos a la iglesia, ¿verdad? Al, al lugar a donde están ahora los niños. Y pensamos que, bueno, eso es suficiente. Y si mi hijo de ahí un día es joven y decide apartarse, Señor, es culpa de la iglesia porque no le enseñaron, porque no le dieron tal cosa, no le dieron tal cosa, no le dieron eventos, no le dieron entretenimiento o algo que hacer a mi hijo. Por eso él se fue a buscar en otro lado fuera de la iglesia y ahora está apartado del Señor. Yo escuché muchas veces padres que dicen esas cosas y yo quiero quitar eso o tratar de argumentar eso con una
con una ilustración. Si vos le traes a tus hijos, vos no le das de comer en tu casa nunca y le traes acá para que meriende y solamente ese es el alimento de tu hijo, en 2 semanas hacerle un análisis de sangre a tu hijo y el doctor te va a retar muchísimo en primer lugar por la anemia que va a tener tu hijo, porque se alimenta una vez a la semana. Lo mismo en lo espiritual. El alimento para tu hijo debe ser en tu casa. Acá viene a tomar un postre. Acá viene a compartir con los hermanitos en la fe y hablar de Jesús, de todo lo que en la familia, durante lunes a sábado, papá y mamá le mostraron quién es Jesucristo, por qué murió en la cruz, cómo Él pagó por nuestros pecados y demás y demás. Entonces tu hijo jamás va a estar hambriento espiritualmente, ¿se entiende? Y ya la culpa no es de la iglesia. Nosotros proveemos, por supuesto, gente preparada ahí en el lugar donde están los niños para ministrarle, para tratar de hacerle entender quién es Cristo, mostrarle por medio de muchas formas el Evangelio, pero eso no es suficiente, ¿eh? No hay que confundirse, eso nunca va a ser suficiente. El matrimonio es el patrón o el ejemplo a seguir que Dios estableció en su palabra. Y en Efesios 5 vamos a ver cómo Pablo estaba preocupado por el tema del matrimonio y de la crianza de los hijos, porque él aborda esos temas en Efesios 5 a partir del versículo 18 en adelante. Más que nada desde el 22 él empieza con esposas, maridos, hijos, padres, y después toca también el área laboral, amos y esclavos, pero nosotros vamos a enfocarnos en lo que es la parte familiar, porque para eso vinimos, ¿verdad? Tanta sabiduría y tanta sabiduría aplicable hay en este texto, pero quiero que podamos enfocarnos un rato en lo que es Efesios 5:18, porque de ahí parte toda la enseñanza para las demás cosas. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esa es la llave que abre toda la enseñanza que va a venir después, desde el 19 hasta el 6:3 aproximadamente en Efesios. Sin esto, sin este principio, no vamos a poder fluir en esa instrucción que hay de parte de Pablo para las esposas, esposos, padres, hijos. No vamos a poder entender, porque ese es el inicio para lo que Dios va a hablarle a las esposas. Si no ocurre esto, lo demás es simplemente información. ¿Se entiende? Si yo no soy lleno del Espíritu Santo, yo no voy a poder ser la esposa que dice en el 22, el esposo que dice en el 25, el padre que dice, o el hijo que dice en el 6:1 y el padre que dice en el 6:2. No voy a poder, no voy a alcanzar. Para eso Pablo empezó con Efesios 5:18 y hace un contraste bastante dramático ahí en la embriaguez y en la llenura del Espíritu Santo. No son cosas sinónimas, está haciendo un contraste, no es algo sinónimo. ¿Qué hace la embriaguez? Te hace estar como una persona descontrolada, fuera de control, fuera de tus cabales. Y la llenura del Espíritu Santo es al contrario, es estar una persona con dominio propio y controlada. ¿Pero controlada por quién? Por el Espíritu Santo. En ese tiempo, para entender un poco el contexto histórico, en ese tiempo había, Efeso estaba en Asia Menor, y ahí había una cultura de religión helenística, griega, ¿verdad? Que hacían en sus templos, ellos se emborrachaban para estar en fuera de control y eso ellos unían con la relación que tenían con sus deidades. Entonces ellos se embriagaban en los templos, por supuesto, había inmoralidades sexuales también, pero salían fuera, entraban en un trance y decían, sí, ahí estamos conectándonos con nuestra deidad. Entonces, por medio de la bebida alcohólica, ellos entraban en ese trance, entre comillas, para estar en comunión con sus deidades. Pablo, por supuesto, hace un contraste, le dice, absolutamente ustedes no. Lo que vivían en Efeso veían eso, ¿verdad? Para nosotros es más difícil porque no hay eso acá ahora mismo, pero para el contexto histórico de Pablo sí, porque Efeso estaba viendo eso y mucha gente estaba saliendo de eso y decía, allá nos conectábamos y sentíamos cosas embriagándonos, ¿verdad? Entrábamos en un trance y qué demás. Entonces cuando venían al cristianismo tenían todavía esa raíz y Pablo dijo, absolutamente eso no es así. Aquí hay un contraste. No tenés que hacer eso. Al contrario, tenés que ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando Pablo
habla sobre esa llenura, está hablando de lo que dice Colosenses 3:16, que dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es lo mismo que ser lleno del Espíritu Santo. No hay diferencia, no hay diferencia. Y voy a decirlo varias veces en esta mañana, y yo quiero que si estás anotando puedas anotar estos versículos y vayas a tu casa y analices de vuelta. Porque los resultados de la llenura del Espíritu Santo y ser lleno y que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros es lo mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra de Dios. Le voy a leer rápidamente esto para que ustedes puedan escuchar. El versículo 18: no os embriaguéis con vino hasta bien, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20: dando gracias, siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Escucharon todo eso? Escuchen Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra y de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de ello. Es lo mismo, ¿verdad? Absolutamente la misma palabra usa Pablo para el resultado de ser lleno o de que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Y no solo eso, Efesios 5, 21, 22 empieza casadas, 23 o 25, perdón, maridos, 6:1 hijos, 6:2 padres. Y en Colosenses 18, el siguiente versículo: casadas, maridos, hijos, padres. La misma instrucción para la familia va de la base de ser lleno del Espíritu Santo o que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Es lo mismo, porque ser lleno del Espíritu Santo es conocer la palabra de Dios y obedecerla. Cuando yo conozco la palabra de Dios y obedezco, estoy siendo controlado ¿por quién? Por el Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Bien, mostramos una persona que esté llena del Espíritu Santo y yo te voy a mostrar una persona que tiene cantos e himnos, adora, alaba al Señor en toda situación. Una persona que tiene todos estos atributos, es agradecida con Dios. Esa es la persona que está llena del Espíritu Santo. Y la llenura o estar lleno del Espíritu Santo no ocurre cuando hay una oración. Ocurre en el proceso de aprender la palabra de Dios y ponerla en práctica. Aprender y ponerla. Y cuanto más aprendo y más la pongo en práctica, más lleno del Espíritu Santo soy, porque soy más controlado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios cuando la pongo por obra. ¿Se entiende el concepto, verdad? Yo quiero que vos puedas analizar, tener un corazón humilde y puedas llevar esto a tu casa y puedas analizar y escudriñar de vuelta. Cuando estamos acá parados, quédate tranquilo que esta iglesia siempre te va a hablar con la verdad. Y no con lo que yo experimento o lo que a mí me pasa, sino con lo que enseña la palabra de Dios. Porque eso es lo que queremos, una familia y un cuerpo de Cristo sano, que escuche la sana doctrina, que entienda lo que Dios dice de cada concepto que vamos escuchando, porque por fuera vamos a escuchar definiciones de eso de cualquier tipo. Pero si no tengo un sustento en la palabra de Dios para aclarar que así es, no puedo sostener eso y voy a estar engañando. Por eso quédense tranquilos y darle gracias al Señor por CFA Reducto, porque acá con todo el corazón nosotros escudriñamos la palabra de Dios para poder traerla tal cual es, fielmente a lo que dijo el autor de la palabra, no lo que a mí me parece o lo que a mí me conviene, sino qué dijo el autor, qué quiso decir el autor cuando escribió lo que escribió en su palabra. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es vivir controlado todo el tiempo por la palabra de Dios cuando la obedezco. Eso es ser lleno del Espíritu Santo y es un mandato para todos los creyentes en todo tiempo. El ser lleno del Espíritu Santo, es decir, el obedecer la palabra de Dios, que Él no sea el que nos controle. Y Gálatas 5:16 dice:
Sed lleno del Espíritu Santo es lo mismo que andar en el Espíritu. Dice Gálatas 5:16, ¿qué dice? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Luego toda la comparación que hay entre los frutos de la carne, los frutos del Espíritu. Pero esa palabra andad es una palabra que está de una forma autoritaria o de una forma de un mandato. Tenemos que andar. ¿Y cómo yo ando? Cuando soy lleno, cuando la palabra de Dios abunda en mi corazón y yo la obedezco, yo estoy andando en el Espíritu. No es porque estoy volando o porque mi ojo se pone en blanco. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona obediente, que conoce la palabra de Dios y la pone por obra. Señor, no entiendo cómo puedo perdonar a una persona que me hizo tanto mal, pero Señor, no me interesa si no entiendo. Tu palabra dice que debo perdonar inclusive a mis enemigos. Señor, yo lo perdono. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Porque lleno del Espíritu Santo, controlado y que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, caminar o andar en el Espíritu te lleva sí o sí a la santidad. Sí o sí. Irremediablemente. Porque lo que el Espíritu quiere hacer a través de que vos conozcas y obedezcas la palabra es que le parezcas cada vez más a Cristo, la persona perfecta, a un varón perfecto, a la altura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo por el cual el Señor dejó su palabra. Y mucha gente menosprecia la palabra. Menosprecia la palabra. Para una relación matrimonial o una relación familiar, la base no es lo que dice del 22 de Efesios, la esposa cómo deben comportarse. Si no sos llena, si no estás controlada por el Espíritu Santo, si la palabra de Dios no mora en abundancia en vos y sos obediente a ella, no vas a poder ser una esposa sujeta a tu esposo. El esposo no va a poder amarla a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Va a ser imposible, ¿se entiende? Vamos a hacer todos los eventos y las cosas y 5 pasos para aguantar a tu esposa, 7 pasos para soportar y no ahorcar a tu esposo cuando está durmiendo. Esos libros y esas cosas no van a tener efecto en tu vida si no sos lleno del Espíritu Santo, si no sos una mujer o un hombre lleno del Espíritu Santo. Y creo que cuando digo lleno del Espíritu Santo ya quedó claro el concepto, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo es cuando la palabra mora en abundancia y sos obediente a ella. Esa es la llenura del Espíritu Santo y a eso apuntamos. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo mora en una persona, lo primero que hay es alabanza. ¿Por qué? Porque cuando mora en vos, naciste de nuevo. Y cuando nace de nuevo, ¿qué es lo que más hay en tu corazón? Alegría, gozo, porque el Señor me salvó, porque el Señor perdonó mis pecados y te selló con su Espíritu Santo. Y caminar de esa manera nunca se acaba. No es que en 3 años yo ya me olvidé lo que el Señor hizo por mí. No, si vos conocés su palabra, la lees, estás controlado en obediencia por la palabra de Dios, siempre estás con un espíritu humilde diciendo, Señor, yo no merecía nada. Y vos me salvaste, Señor. Te voy a servir hasta el último día de mi vida. Y no me va a dar el tiempo y nunca voy a poder pagar lo que vos hiciste por mí en la cruz. Ese es el espíritu correcto de una persona llena del Espíritu Santo. Eso es lo primero, ¿verdad? El 20 dice, dando gracias, siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud de los creyentes está basada en ¿qué? En 2 cosas. En quién es Dios y lo que Dios hizo por mí en la cruz. En esos 2 puntos está la gratitud centrada de una persona llena del Espíritu Santo. En quién es Dios, su misericordia, su amor por mí, su perdón, la provisión que hizo de Cristo para que yo pueda ser perdonado y participar de su naturaleza divina y ser parte de la familia de Dios. En esas 2 cosas, nunca vas a dejar de ser una persona agradecida con el Señor si entendés esto. Ahora, si tenés un falso pensamiento de lo que es Dios y no valorás lo que Cristo es en la cruz, te vas a ir por las ramas. No, Señor, yo voy a ser agradecido cuando mi familia esté restaurada. Yo voy a ser agradecido cuando mi economía esté restaurada. Yo voy a ser agradecido cuando mi salud esté restaurada. ¿Se entiende? Yo no necesito nada de eso. Y ningún creyente en el Señor necesita esas cosas
para estar agradecido al Señor. Basta con lo que hizo Cristo en la cruz, que murió por vos y por mí cuando éramos pecadores para darnos la vida y la vida eterna. El 20 tenemos que estar agradecidos, ¿verdad? Y es difícil, pensá en esto. Es muy difícil enojarse con una persona que está agradecido por todo, ¿verdad? Pensá en tu esposo o pensá en tu esposa. Si tu esposa alaba y adora al Señor en todo tiempo, en lo bueno, en lo malo, en lo fácil, en las situaciones difíciles, en la salud, en la enfermedad, como quieras llamarle, en toda situación, es una persona que está con cánticos espirituales. Quiere decir que los cánticos son conforme a lo que la palabra dice, porque la palabra habla, lo espiritual es lo que está en la Biblia, con cánticos espirituales, conforme a la palabra de Dios, agradecida por todo. Qué difícil es enojarse con una persona así, ¿verdad? Qué difícil es tener problemas con una persona así. Qué difícil es no poder tener una buena relación con una persona que tenga estos atributos, que sea llena del Espíritu Santo. Es muy difícil. Y no hay trucos, como dije hace rato. Siempre se escucha, ¿verdad? No, para que tu matrimonio funcione, o si tu matrimonio está mal, invitarla a cenar a tu esposa, llevarle sí o sí, por lo menos una vez, no a comer ese choripán que siempre le llevas, sino llevarla a un buen lugar, ¿verdad? Llevarla a un lugar donde ella se pueda preparar bien, ir. Normalmente escuchamos eso va a ayudarte a que tu matrimonio florezca de nuevo. Eso no va a ayudar a que un matrimonio que está mal se ponga bien. De ninguna manera. ¿Eso es correcto? Sí es correcto, pero eso no va a salvar un matrimonio que se está yendo a la ruina. Lo único que va a salvar que un matrimonio que se está yendo a la ruina se restaure es cuando el esposo y la esposa son llenos del Espíritu Santo. Cuando la esposa y el esposo están agradecidos por siempre al Señor, por su familia, por su matrimonio, por el trabajo, por la salud, por la enfermedad, por cualquier situación que estemos pasando. Entendemos la soberanía de Dios, sabemos que Él está en control de todas las cosas. Cuando yo soy así y mi esposa así, quédate tranquilo, que tu matrimonio va a tener una relación muy fuerte, tal cual Dios la quiere. Por eso Él da esta instrucción en Efesios y en Colosenses en lo que respecta al matrimonio y a la familia. Alguien que está lleno de la alabanza, de agradecimiento, es una persona que muestra con eso y con otras cosas, Gálatas 5, el fruto del Espíritu. Muestra amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra esas cosas no hay ley, dice la palabra, ¿verdad? Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es para que se vea. Todas estas cosas es para que sean de bendición para otra persona. No es para mi progreso. Yo no puedo ser manso para conmigo. Yo soy manso para mi familia, para mis compañeros, para mis amigos, para lo que sea. Todo ese fruto, todo ese amor no es para amarme a mí mismo cada vez más. No, es para demostrar el amor de Cristo amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Cada uno de ese fruto que está ahí es beneficioso para la otra persona y se tiene que ver. Y se va a ver cuando sos lleno del Espíritu Santo, y ahí tenemos que apuntar. Y el 21, hay un elemento más ahí en el 21 de Efesios 5, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Tenemos que estar sujetos unos a otros en el temor de Dios. Y esta sujeción es genérica. No habla de la sujeción de la esposa al esposo en este momento. Está diciendo: someteos o sujetaos unos a otros en el temor de Dios. Y es un principio básico para ser una persona humilde, ¿verdad? Cuando una persona es egoísta, nunca, o orgullosa, jamás se va a someter. Jamás. Jamás se va a humillar. Al contrario, ¿verdad? Va a buscar nunca humillarse, ¿verdad? Porque yo soy o tal cosa. Es totalmente contrario. Pero dentro del carácter cristiano debe de verse la humildad. Debemos ser personas humildes. ¿Y cómo demostramos esa humildad? Cuando nos sometemos unos a otros. Y este concepto, como dije, está en muchos versículos. Santiago 4:7. Primeramente, someteos a Dios, por supuesto. 1 Corintios 16:16 dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Está hablando de una familia de Estefanás. Está diciendo: sométanse a los hermanos en la fe.
No tengan miedo de hacer eso. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, a la autoridad espiritual. Primera de Pedro 2:13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, por supuesto, a las leyes gubernamentales. ¿Tenemos que someternos? Sí, debemos someternos. No debo ser una persona orgullosa que dice, no, yo no me voy a someter. Acá dice que es contramano, pero yo entro igual porque me acorta y me gano tiempo. Está en rojo, pero no hay nadie y paso nomás igual. No, debemos someternos. La palabra nos enseña eso. Primera Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos. Los ancianos no hablan solamente de personas de edad avanzada. Anciano era un oficio dentro de la iglesia, es un oficio y no hace falta tener edad avanzada, hace falta tener madurez espiritual, conocimiento de la palabra. Entonces, jóvenes, busquen someterse a una persona de autoridad. Cuando te da un consejo, tomalo, sometete a eso, porque te está dando un consejo de acuerdo a la palabra de Dios, porque ya es una persona madura, a eso se refiere. ¿Y qué dice después ahí? Y todos sumisos unos con otros, no creer nomás que uno que otro. Y ahí dice la parte especial, revestidos de humildad. Y vuelvo a repetir, una persona que no se sujeta es una persona orgullosa. Y nosotros no fuimos llamados a ser orgullosos, no tenemos de qué gloriarnos nosotros. Todo lo que somos y todo lo que tenemos y todo lo que conocemos es por gracia y misericordia del Señor. ¿De qué te vas a gloriar? Tenés permiso de gloriarte de todo lo que vos puedas llevar al cielo. ¿Qué podemos llevar al cielo? Nada. Así como viniste, así te vas a ir. Eso sos vos y eso soy yo. Por eso tenemos que estar agradecidos por la gracia del Señor. Todo el conocimiento que pueda tener, los recursos que tengo, la familia que tengo, el trabajo que tengo, es por gracia y misericordia del Señor. ¿De qué me puedo gloriar? ¿De qué me voy a gloriar? De nada. No hay, no hay espacio para creernos más que otra persona. Ahora, cuando yo no entiendo esto, cuando soy una persona orgullosa dentro de la familia, no vas a tener nunca una relación correcta en tu familia cuando hay personas así. Se van a tratar como extraños, van a estar viviendo bajo el mismo techo, pero como en una pensión. Es como que entran y salen, no hay relaciones significativas dentro de familias donde las personas no se someten unos a otros, no son llenas del Espíritu Santo, no adoran y alaban al Señor, no dan gracias por todo. Cuando no hay eso dentro del núcleo familiar, no van a haber relaciones significativas. De ninguna manera, es imposible, es imposible. Porque cada uno va a buscar su autorrealización. Yo veo a mi esposa como un obstáculo, una barrera. A mis hijos no me dejan ser lo que yo quiero ser. Tengo que cuidarle, tengo que proveerle. Yo quiero autorrealizarme, orgullo, egoísmo. Quiero cumplir mis metas, orgullo, egoísmo. No puedo porque mi esposo no me ayuda, no puedo porque, ay, me quita mi libertad, entre comillas. Si una persona, un matrimonio, una familia tiene esos pensamientos dentro del núcleo familiar, va directo a la destrucción o al fracaso. Solo son posibles las familias que tengan relaciones cuando tenemos intereses desinteresados, valga la redundancia. Cuando yo no busco lo mío, sino busco el bien de la otra persona. Y a eso fuimos llamados a hacer dentro del núcleo familiar, con mi esposa y con mis hijos también. Yo como padre busco, aunque tenga que sacrificar mis propios gustos, busco satisfacer las necesidades en toda área de mis hijos, desinteresadamente. Amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Busco que mis hijas tengan todo lo que puedan necesitar para que nada le confunda y que nada haga que ellos no piensen en Cristo. Trato de presentar a Cristo todos los días a mi esposa, a mis hijas, perdón, para que ellos le conozcan. Y ellos tienen preguntas. Papá, mamá, tus hijos tienen preguntas. En el colegio hay gente que le puede confundir y tu hijo tiene que saber dónde va a encontrar la verdad. Aunque escuche algo en el colegio,
aunque escuche algo entre los amigos, va a venir y a preguntar, papá, ¿es cierto lo que me dijeron ahí? ¿Es cierto que el infierno no existe? ¿Es cierto que Satanás no existe? Ellos tienen que tener esa confianza de que papá y mamá están preparados y quieren lo mejor. Por eso le instruimos conforme a los mandamientos del Señor. Cuando hay personas que nunca están agradecidos, por el otro extremo, ¿verdad? Nunca están agradecidos, lo único que quieren es satisfacer sus propios deseos, esos matrimonios van al fracaso. Y encima de que el ser humano es orgulloso y egoísta, de por sí somos así, tenés toda la ideología otra vez, apoyando eso. Como dije, el feminismo, el homosexualismo, el transgénero y demás cosas. Él vivía así nomás con la persona, no hace falta casarte, no hace falta unirte, eso era en el viejazo, eso hacían los abuelos, ahora ya estamos en otra época, estamos más avanzados, somos más conocedores, tenemos más sabiduría y se creen más de lo que los principios que están en la palabra de Dios y trastornan el plan perfecto de Dios para el matrimonio y para la familia. El humanismo, la libertad sexual y demás ideologías, apoyado con el egoísmo mismo que tiene todo ser humano que no ha sido nacido de nuevo, esa familia no tiene mucho futuro. Y es muy triste que sea así. Ahora quiero ir a Colosenses a partir del 18 y voy a tocar brevemente cada punto que habla ahí, los 4 puntos que hablan ahí. Porque esto, yo quiero que ustedes entiendan y vuelvan a entender que esto que vamos a hablar ahora no es posible si no somos llenos del Espíritu Santo. Es imposible. Le vas a leer a una pareja que viene contigo buscando ayuda y si esa pareja no es nacida de nuevo, todos estos principios van a querer hacerlo con su fuerza y eso no va a funcionar. Casada, está sujeta a vuestros maridos en todo. ¿Qué es la sujeción? Es ponerse bajo tutela o autoridad de alguien. Y la sujeción no se demanda. La sujeción la esposa la da en amor y obediencia a la palabra de Dios. No demandes, esposo o esposa. Si bien está ahí en la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que le llenó a tu esposa, que la palabra de Dios mora en abundancia en ella, que ella es obediente a la palabra de Dios, no va a tener problema en ser, porque ya es obediente a la palabra de Dios, en cuestionar un mandato como este. Y dice así después, ¿cómo conviene en el Señor? ¿Por qué dice eso? Porque ese es el plan de Dios para las mujeres. No es lo que Pablo escribió acá o lo que nosotros como varones decimos. Es el plan de Dios, que las mujeres estén sujetas a sus propios maridos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no solo en Colosenses, en Efesios también. Es un mandato de Dios. Por eso dice, ¿cómo conviene en el Señor? 19, ahí viene para los varones. Maridos, amad a vuestras mujeres. Parece algo fácil, ¿verdad? Pero no es fácil. Ya lo hablamos alguna vez en la célula. ¿Por qué Dios da la sujeción a la mujer y el amor al marido? Porque son las cosas que más nos cuesta hacer. Al marido le cuesta más demostrar amor. Tal vez dice, sí, le amo, pero nunca me demostrás, dice famoso. Hay una historia que dice así, ¿verdad? Que tienen 40 años de casado y la esposa le dice, che viejo, nunca me decís que me amás, le dice, ¿verdad? Y el Señor le dice, bueno, te dije cuando nos casamos, si cambio de opinión, te comento, ¿verdad? Pero esa no es la forma de conducirnos con nuestra esposa. Nosotros debemos demostrar ese amor. ¿Y nos cuesta a los varones? Claro que nos cuesta. Parece que si proveemos y cumplimos y nos portamos bien, estamos demostrando amor. Pero no, tenemos que dar un paso más, porque la mujer necesita ese paso más. Y a las mujeres, por supuesto, la sujeción, ¿verdad? Que no es nacida de por sí, que hay que trabajarla. No la puedo trabajar si no estoy llena del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, ni amar más a la esposa, ni sujetarse al esposo. Y esta es una orden de parte de Dios. Y no solo eso, en Efesios compara el amor de Cristo con la iglesia, así que nuestra vara está bien alta, varones. Debemos amar a nuestras esposas con un amor sacrificial, desinteresado, sincero, sacrificial, vuelvo a repetir, que sacrifica mis propios deseos con el fin de que mi esposa esté bien, que mi familia esté bien. Y no seáis áspero con ella, agrega un punto en Colosenses, en el matrimonio el esposo no debe tratar con rudeza a las esposas, ¿verdad? Eso no debe ocurrir.
Y el 20 habla de los hijos. Hijo, obedeced a vuestros padres en todo. Cada hijo que vive bajo el techo de sus padres debe someterse a la autoridad de ellos y debe obedecerle a ellos como obedece al Señor. El único límite para la obediencia de un hijo hacia un padre es cuando el papá o la mamá le dicen que haga algo que está en contra de la palabra de Dios. Esa es la única opción para no obedecer a papá y a mamá. Si vivís, varón, mujer, joven, si vivís bajo el techo de tu mamá, la autoridad puesta por Dios son tus padres. Y acá dice, no hay opción de obedecer. Expliqué la única opción, ¿verdad? Cuando ellos te coaccionan a hacer algo que está en contra de la palabra de Dios, sí tenés un argumento para no obedecerlo, pero si no, tenés que obedecer en todo. ¿Y qué dice ahí más adelante? Porque esto agrada al Señor, porque esta es la voluntad de Dios. 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Dice, en el mundo pagano de la época de Pablo y también en muchas familias judías, el varón ha sido su fruto de la autoridad de una manera autoritaria y los deseos y las peticiones y los anhelos de su esposa o sus hijos eran muy pocas veces considerados. Era lo que yo digo y lo que yo digo se hace, sin ningún pero, sin ningún cuestionamiento, sin ninguna pregunta. Esa era la forma que se trataba en ese tiempo. Por eso Pablo hace esta aclaración, dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, porque yo no debo de coaccionarlos a ellos a hacer cosas porque a mí me parece, a hacer cosas que a mí me agradan y sin ningún sentido. El varón, esposo y padre cristiano no tiene que hacer exigencias que estén desmedidas, porque eso va a ocasionar frustración en los hijos y se van a dar vuelta ellos. No vamos a ser un buen ejemplo de padres según la palabra nos enseña. Así que hombres, quiero hacer un resumen y voy terminando con esto. Nuestra autoridad en la casa debe ser suave, pero debe ser firme, debe ser basada absoluta y completamente en la palabra de Dios. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, conociendo su voluntad, lleno. La palabra de Dios more en abundancia en nosotros. ¿Y qué? Esa palabra abundante es cantidades extraordinarias, significa. A eso se refiere abundante. Es decir, pongo un ejemplo, lo básico que un creyente debe leer la palabra de Dios es una vez al día. Lo básico, ese es para sobrevivir, ese es como alimentarte una vez por día. ¿Podés vivir? Sí, podés vivir. ¿Tu cuerpo va a estar bien? No, no va a estar bien porque tenemos que alimentarnos varias veces al día. Pero vas a sobrevivir. Por eso digo, es lo mínimo que debemos alimentarnos de la palabra, es leyendo una vez por día. Ya saben a dónde tenemos que apuntar. Mucho más. Debemos satisfacer las necesidades en amor y con sabiduría, las necesidades de nuestra familia. Y la primera necesidad es la necesidad de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Y si eso ya está, hacerle crecer a nuestros hijos en madurez espiritual por medio de la enseñanza que nos da la palabra de Dios. Y las mujeres, quiero que anoten porque no nos da el tiempo hoy de tocar este versículo en profundidad. Tito 2:3, Tito 2:3 en adelante hasta el 5. Hay 7 principios para ustedes, mujeres, en este lugar, para que sean mujeres conforme a lo que Dios quiere. Muchas veces no leemos esto, o por lo menos no había visto alguna vez en algún curso de mujer que se toque esto, pero quiero leerles en este momento lo que dice la carta de Pablo a Tito. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas al vino, maestras del bien. Escuchen bien lo que dice ahí, porque ese maestras del bien es el inicio del versículo 4. ¿Por qué deben ser maestras del bien? Que enseñen a mujeres jóvenes los 7 principios que le acabo de citar, o le voy a citar ahora, que le acabo de decir. Amar a sus maridos, amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas y sujetas a sus maridos. 7 principios, mujer,
que yo te pido con todo mi corazón que analices en la palabra de Dios y analices tu vida a la luz de estos principios que Dios busca en una mujer. No son lo que a nosotros nos conviene, de hecho vamos a ser beneficiados, por supuesto, vamos a ser beneficiados si nuestras esposas se comportan como Dios quiere que se comporten. Estos son principios para ustedes, damas. Ahora sí, conocemos todo esto, si ya sabemos lo que tenemos que hacer y decido rechazar, decido poner mi voluntad o mis principios por lo que está en la palabra de Dios, por encima de lo que está en la palabra de Dios, podés despedirte de una familia con relaciones significativas. Podés despedirte de un matrimonio con relaciones significativas. Vas a poder crujir los dientes y decir, bueno, hasta que la muerte nos separe, pero el matrimonio se va a volver muy difícil. La familia y la crianza de los hijos va a ser algo extremadamente difícil, doloroso. Y Dios no quiere eso. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima para Él. Y quiere que vos disfrutes de tu matrimonio, quiere que vos disfrutes de tu familia, de la crianza de tus hijos. Eso está dentro del corazón de Dios. Por eso Él nos dio estos principios, que empezaron ¿dónde? En ser llenos del Espíritu Santo. Porque si cada miembro de la familia cumple con eso, la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Y somos obedientes a eso, estamos controlados por el Espíritu Santo. ¿Quién no quiere vivir en una familia así? Ahora, ¿de quién depende eso? De vos y de mí, de nadie más. El Señor ya proveyó todo lo que necesitamos para que eso sea una realidad en tu vida y en mi vida. Por eso termino con Gálatas 5:25. Después del fruto del Espíritu, después de la comparación del Espíritu y la carne que hace Pablo en Gálatas, termina con este versículo. Dice, si vivimos por el Espíritu, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién nos dio vida espiritual? El Espíritu Santo cuando vino a morar en nosotros. Dios ya hizo su parte. Él ya te dio su Espíritu, mora en vos y va a estar contigo y en ti todos los días hasta el fin del mundo. Gracias a Dios por eso. Él ya hizo su parte. Él te dio la autoridad para vencer al pecado, para vencer la naturaleza pecaminosa. Y la segunda parte, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. Si Dios ya te dio su Espíritu, vos debes de andar por el Espíritu. ¿Cómo? Conociendo su palabra y obedeciéndola. Conociendo y obedeciendo. Esa es la forma de andar en el Espíritu, cuando soy guiado por los principios que el Espíritu mismo reveló y están escritos acá en la Biblia. Ponete de pie, vamos a orar para terminar. Y sin esto, Salmo 127:1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano te vas a esforzar, en vano. Y esta es una realidad. Nosotros estamos acá para enseñarnos y aprender estos principios. Pero el primero de todo, ¿cuál es el principio? El principal. Tenemos que comenzar por el área espiritual. Tenemos que ver cómo estamos con nuestro espíritu. Y desde ahí podemos tocar todos los otros principios para matrimonio y para familia. Porque vamos a poder cumplirlos. Porque lo que necesitamos para cumplirlos es que el Espíritu Santo more y nos controle por medio del conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Padre, gracias te doy, Señor, por estos fundamentos que tú nos diste, que están acá expresados, Señor, en tu palabra. Sabemos que estas cosas están en lo profundo de tu corazón, Señor. Por eso tú nos quisiste hablar de ellas. Y estos asuntos espirituales, Señor, de Efesios 5:18, que Colosenses 3:16, tienen que ser tratados a la luz de tu palabra, Señor. Y eso es lo que hacemos aquí. Te ruego, Señor, que cada persona que está en este lugar, Señor, que vos le ayude a comprender esta verdad, que escudriñen en sus hogares, que tu Espíritu Santo le convenza de lo que Él mismo escribió, Señor, para entender que ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por tu palabra cuando la obedecemos, Señor. Gracias, Padre, por que tú pones ese corazón gozoso, con cánticos espirituales, agradecidos por todo,
sumisos, Señor, unos a otros en el temor de ti, Señor. Y nos ayuda a que nuestras familias sean un faro de luz para otros matrimonios que lastimosamente todavía no conocen esta verdad. Danos la oportunidad de enseñar esta verdad, Señor. Que las familias que estén aquí sean familias llenas, Señor, de acciones de gracias. Ese es tu plan para nuestro gozo y para gloria tuya, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu revelación. Gracias por cada familia aquí en CBA Reducto. Gracias por cada padre, madre, esposo, esposa que está aquí. Hijo o hija también, Señor, que tuvo la oportunidad de escuchar tu palabra con respecto a estas funciones que tenemos dentro de la familia. Te ruego, Señor, que sigas ministrándole a ellos, Señor, pensando, escudriñando con tu palabra, y que ellos sean convencidos y transformados por medio de ella, Señor, para que cada uno viva en santidad, porque ese es el objetivo de la llenura del Espíritu Santo, la santidad, Señor. Sin santidad nadie nunca va a poder ver a Dios. Y el Salmo dice que para no pecar, en mi corazón he guardado tus dichos. Yo te pido, Señor, que haya ese anhelo en el corazón de cada una de las personas que está aquí, Señor, que quieran conocer tu voluntad para ellos, y tu voluntad está revelada en un solo lugar, Señor, en la palabra de Dios, en las Escrituras. Gracias, Padre, por CFA Reducto una vez más, Señor. Yo bendigo a cada familia que está acá. Te ruego, Señor, que cada hombre y cada mujer tome la función que le corresponde y se someta en obediencia a tu palabra para esa función específica, como esposo, esposa, padre o hijo, Señor. Gracias por tu verdad. Te bendecimos, Señor, y te damos un fuerte aplauso por tu palabra y tu Espíritu Santo que mora en nosotros.